Hay vehículos verdaderamente icónicos. Normalmente conocemos los automóviles, pero a veces hay tanta fama en algunas escuderías, como es el caso de Porsche, como es el caso de Lamborghini, como es el caso de Ferrari, que incluso los transportes que llevan los automóviles también se vuelven icónicos. Vamos con el programa de hoy. Pues resulta que la marca Hot Wheels sacó este automóvil que es histórico, este transporte. Se trata ni más ni menos del Euro Hauler, que es el transporte de el alas de gaviota en versión racing. Este automóvil está la base hecha de metal, tiene muchas partes metálicas, es una pieza muy interesante, pero yo le encontré similitud con el famosísimo transporter de Ferrari, no el Bartoletti, sino el que transportaba los automóviles para Le Mans. También ha pues cumplido con otros propósitos para otras carreras, pero era un transporte que en algún momento fue muy conocido. Y resulta que gracias al doctor Edgar Navarro, que es gran amigo, colega en cuanto al gusto del custom, en cuanto al gusto del coleccionismo, en cuanto al gusto de Ferrari, él es un gran experto que además pertenece a la famosísima Orden Carmesí de Maranello, de la que ya hablaremos en otra ocasión. Bueno, pues él decidió que iba a modificar este vehículo. Y aunque no vivimos en la misma ciudad, gracias a pues la tecnología, gracias a poder estar en contacto de manera virtual, él me fue dando un tutorial de cómo modificar esta pieza. Y al final cada quien hizo su propia versión, pero yo hice este vehículo. Este es el resultado de lo que pasó de este camión que ven ustedes acá a este. Este camión, bueno, varias de las cosas que se le hicieron fue que tiene la rampa normal, pero además tiene pues sus típicas puertas con los seguros, tiene la apertura de puertas laterales, pero además yo le hice el sistema de las escaleras para que puedan bajar los mecánicos, todo el servicio de mecánicos, y estas escaleras son también retráctiles, de tal manera que se pueden meter y queda cerrado el vehículo por completo. Otra de las cosas que tiene este vehículo son los espejos retrovisores, que no contaba con él el modelo normal de Mercedes. Entonces, bueno, aquí ustedes ya ven la rampa cerradas, las escaleras cerradas. Le hice esta apertura de ventanas pequeñitas aquí laterales. Y un detalle que me pareció curioso fue este de aquí, que como los camiones de línea que llevan público, pues este también marca hacia dónde va. En este caso, aquí no se alcanza a apreciar, espero que en las fotos sí, dice Le Mans. Y bueno, ustedes ya saben, porque ya han visto el proceso de que yo hago mis propios decals y entonces me pongo a trazar los escudos que necesito y todo para que quede el camión pues hecho justamente como requiero con estas cosas, ¿no? Aquí tiene como una especie de fotocortado del cabalino, y estas líneas plateadas que ustedes ven a los lados, pues nada, son cortesía, bueno, no cortesía porque en realidad las compré, pero son del ingeniero Garduño, del cual ya he hablado, que hace impresión en 3D, hace impresión también de decals, que es uno de las personas con las que mando a hacer este tipo de material. Y también él vende estas cintas plateadas que son justamente para las partes cromadas que muchas veces tienen los vehículos, especialmente de ciertas épocas. Este es el auto, cómo quedó el resultado.
pintados, bueno, pues ustedes aquí pueden ver las diferencias, ¿no? Que están muy obvias en estos vehículos. Este está cerrado de momento porque ya con la experiencia, con cosas que no me gustaron de resultado, cómo quedaron aquí, pues lo voy a hacer más adelante. Pero vamos a hablar un poco de la historia de este vehículo. Este vehículo, originalmente, de qué marca es, cómo se usó, qué importancia tiene a nivel histórico. También, antes de meterme en ese asunto, les voy a platicar de este bonito modelo que sacó la marca Schuco en escala 1.64, que originalmente pues tenía los decorados de la marca Porsche. Pero bueno, sí me gustan los Porsche, pero me gustan más los Ferraris. Entonces esta es otra versión de ese mismo vehículo. Pero este en realidad yo no le hice ninguna modificación, excepción de cambiarle el decorado. En realidad no tiene mayor gracia lo que se le hizo a este vehículo. Esta es una customización menor. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Otro asunto que no quiero que se me pierda es, este espacio es de automóviles, no se trata de ninguna otra cosa, y no voy a empezar a hacer un programa acerca de figuras, porque esto no se trata de eso. Pero, bueno, ustedes están viendo esto después de Navidad. Hoy es día 24 justamente, y hoy, después de un año de andar cazando una pieza, por fin la pude encontrar. Se trata de esta. No voy a entrar en detalles de qué pieza se trata y todo, pero sí quiero darle un gran agradecimiento a mi amigo y colega Miguel y tocayo, Miguel Mireles, a quien le mando un abrazo fuertísimo, y todo mi agradecimiento por todas las facilidades para poder conseguir esta pieza que de verdad fue muy complicado y que ya está en la colección. Bueno, sin más temas que no tienen que ver con esto, vámonos con la historia de este vehículo. Pues este automóvil, este transporte fue manufacturado por la marca Fiat. Como ustedes saben, las marcas italianas se ayudaban de alguna manera y se usaban los transportes que estaban cercanos para poderlos modificar y que sirvieran para esto. Tenemos el caso del más conocido o el primero de los transportes muy conocidos, que fue el Alfa Romeo. Primero en una versión de una camioneta amarilla, de la cual ya platicaremos en otros programas, que también la estoy replicando. Y bueno, eso fue en los primeros vehículos que se hicieron de Ferrari. Pero después el famoso camión Bartoletti, que era un autobús de transporte de personas, se modificó para poder llevar los automóviles y parte del equipo mecánico. Ahora, el OM160 Rolfo de Fiat fue un camión, perdón, que se hizo a finales de los 60. Entonces estuvo utilizándose a finales de los 60 y en los 70 como apoyo al equipo de Ferrari. Era un camión que podía albergar un modelo, tenía un taller interno y también pues los tripulantes, de tal modo que podía ir a los circuitos y dar servicio ahí a los camiones, ¿no? Por eso era muy importante que contaran con el equipo suficiente para poderlo estar llevando de las carreras de un lugar a otro. Ahora además se cuenta con pues aviones, se cuenta con mucho equipo, muchos trailers grandes, pero esa es una época en los 70 en donde no había tanto equipo. Entonces era común ver estos camiones que iban por Europa o por otros lugares en donde transportaban a estos grandes camiones, que además se fueron modernizando hasta los trailers que hoy día vemos enormes, de marcas como Scandia, el Iveco. Hay varios de estas marcas europeas que son los que apoyan a los equipos de Fórmula 1 y de los grandes campeonatos de automovilismo. Entonces, no hay muchos datos, o al menos no los tengo yo, de este vehículo, pero este es el gran transporte, y uno de los grandes transportes icónicos de la marca Ferrari. Hola, mi querido amigo Mitch, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Aquí para tu programa que me gusta mucho te hago un comentario.
Hoy escogiste un transporte muy interesante, el OM 160 Rolfo, transporte de Ferrari en los años 70, cuando empezaba Clay Regazzoni con sus triunfos en la Fórmula Uno. Yo les llamo a estos, fíjate que las mulas que cargaron a los purasangres, porque pues fueron camiones que realmente a nadie le interesaban, cumplían una función de transportar a los Fórmulas 1. Todo el mundo quería fotografiarse con los Fórmula 1, pero casi nadie se acordaba de fotografiar esos camiones. Ese autobús, porque era un chasis de autobús Fiat, por cierto, era muy interesante porque llevaba un camarote completo para los pilotos y una oficina de trabajo, aparte de llevar hasta 4 Fórmulas 1, que normalmente llevaba 3. El cuarto lo tenían que meter casi desarmado, pero sí cabía. Ese autobús servía de oficina para el manager del equipo en ese entonces y como te digo eran totalmente utilitarios, pero pues quizá sobrevivían fotos de ellos panorámicas de las pistas o fotos publicitarias porque no a todo el mundo le interesaban. Si interesaban los autos de Fórmula 1, yo creo que fueron los héroes olvidados, así como los trabajadores de Ferrari, que eran los choferes de esos camiones, que andaban por toda Europa durante el campeonato, pues ganándose la vida. Para ellos era manejar un camión, literalmente. Y bueno, yo me imagino las historias que ha de haber podido contar esa gente. Una de las personas que estuvo en la fábrica Ferrari, alguien muy cercano que me ha pedido que no revele su nombre, me comentó que incluso estuvo trabajando en ese autobús en algunos grandes premios porque él trabajaba en el área de motores prototipo de Ferrari. Y bueno, pues es fascinante cómo hacían de un chasis de un autobús un vehículo totalmente adaptado para las necesidades de la Fórmula 1. Ahora me gustaría que me acompañaran a ver cómo fue el proceso para modificarlo del camión Mercedes a el Fiat. Ahora, obviamente el modelo no es idéntico al Fiat porque es una adaptación, es una customización, entonces tiene diferencias partiendo de que no es el modelo original, pero bueno, traté de darle ese cambio y les voy a enseñar cómo se hizo porque tú también lo puedes hacer en casa si es que estás interesado en modificar una pieza como esta. Vamos a ver el proceso. Pues aquí tenemos el vehículo normal, como viene. Ahora, obviamente ya saben el proceso de, pues, desmontarlo, quitarle tornillos, despiezarlo, como se conoce en algunos lugares. Es decir, separar las piezas de metal de las de plástico, separar todas las piezas de la carrocería. En este caso hay muchas piezas metálicas, como les decía, y hay que separarlas del plástico porque están sometidos a procesos distintos. Por eso es importante que queden bien separados para poder trabajar cada pieza de manera individual y que sea sencillo. Obviamente no estoy haciendo el proceso de todo el corte, sino lo vamos a ir haciendo poco a poco para que vayan viendo en cada pieza cómo se va haciendo cada cosa. Pero las piezas de metal pues obviamente tienen un proceso distinto a las que son de plástico. Entonces por eso es muy importante que todo esté separado, porque estas piezas de metal las vamos a cortar y para no cometer errores pues es mejor que estén divididas, que estén por separado todas las piezas del vehículo. Una vez que ya está separado, vamos a proceder a hacer algunos cortes, pero pues se hacen de manera, como les decía, individual. Aquí tenemos la base que va entre donde van la parte metálica de arriba del cajón propiamente y las llantas. Esto es con la ayuda de una cegueta muy delgada, una cegueta de joyero. Es la indicada porque no nos va a dejar un canal muy grueso. Entonces, como verán, la cegueta es muy delgadita, la que vamos a utilizar para poder quitar la puerta que incluso ya está señalada en el propio diseño del vehículo de plástico. Nada más tenemos que seguir con mucho cuidado esas partes. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Del mismo modo, en la parte metálica, también con la misma cegueta que también corta eso, con mucha paciencia. En este caso yo cometí varios errores que espero resarcir en otro modelo, pero bueno, pues es parte del aprendizaje. Pero yo se los comparto para decirles, cuando corten algo, córtenlo
muy despacio, que su pieza esté fija de preferencia. Yo no lo sabía en ese momento y yo la tenía demasiado móvil. Y es muy importante la sujeción de la pieza para no cometer errores y que quede de lo más exacto posible. Entonces en este caso yo pues metí la cegueta, estuvo bailando mucho y me fui un poco chueco. Parece una obviedad, pero es muy común que eso suceda. A veces se pueden ayudar de una cegueta un poco más gruesa para algunas partes, pero en general, vean ustedes la diferencia. Yo recomiendo mucho más la de joyero. Vean la diferencia con las ceguetas, no tiene nada que ver. La de joyero es para trabajos mucho más delicados. En este caso, en escala 1.64, pues no se puede usar una cegueta grande. Tenemos que usar la que están viendo ustedes abajo, que es más delgada. Ya una vez que hacemos eso y marcamos también las partes que no están marcadas en el propio modelo, tenemos que dibujar pues prácticamente los orificios que le vamos a ir haciendo. Otra manera es con la broca irnos ayudando de ella para ir haciendo orificios, y si en un momento dado necesitamos quitar con la propia broca un buen pedazo, ya después con la cegueta se va afinando, o con la propia lija, para que de esa manera avancemos pues con mayor velocidad. Pero recuerden que independientemente de la velocidad, el trabajo de modelismo, el trabajo de custom, es una cuestión de paciencia. No traten de hacerlo muy rápido porque es muy fácil cometer errores que a veces es más difícil resolver. Lo mejor es una buena planeación para evitar ese tipo de problemas y que podamos pues trabajar de una manera mucho más adecuada, más precisa. Y recuerden que si miden 2 veces las cosas, pues no van a tener que estar parchando, arreglando cosas de manera innecesaria. Entonces, bueno, aquí con la ayuda del taladro, del mototool en este caso, hacemos algunos orificios, sobre todo para las partes que necesitan, que no tienen un marco de dónde meter la cegueta. Necesitamos un orificio para hacer eso. Aquí ustedes están viendo que ya está cortada la pieza de metal, digo de plástico, y procedo a lijarla. Es muy importante que no quede, o evitar que quede con rebabas lo más posible. Entonces, pues con ayuda de lijas, con ayuda de limas, que hay limas planas, hay juegos de limas de joyero, es muy fácil ir pues emparejando la pieza para que quede sin ningún tipo de rebabas, que no se vea tan mordisqueado. Yo en mi caso este modelo todavía pudo haberme quedado más exacto, y creo que pues, entre que me ganaron las prisas y que yo no sabía mucho del proceso, pues no quedó exactamente como quería, pero ya viendo los errores, pues yo se los platico a ustedes para que no les vaya a suceder. Aquí yo ya tengo la parte inferior de las puertas laterales abierta. Ahora hay que proceder a hacer lo mismo con la parte metálica. Como verán, aquí con ayuda de las brocas, ya logré ir haciendo orificios, que es por donde voy a meter precisamente la cegueta muy delgada, la cegueta de joyero, y con eso voy a poder ir haciendo los orificios. Del mismo modo estoy aquí midiendo la parte superior del camión para determinar en dónde van a ir los domos, aproximadamente de qué tamaño y a qué distancia. Es muy importante que yo haga estas mediciones y haga los orificios antes de hacer los orificios, que tenga bien medido y bien claro cómo quiero que queden antes de hacer cualquier corte, para entonces ya poder meter la broca y cualquier orificio vaya correspondiente a lo que está planeado, porque de otra manera podría yo hacer orificios en lugares en donde no deben de ir, que de hecho me pasó en este vehículo. En este vehículo cometí el error de pues hacer unos orificios que no iban. Pero en este caso, esta parte superior sí quedó como yo pretendía, y eso pues fue bueno porque al final, aunque no quedaron tan exactos los cortes, quedaron donde debía de ser. Luego yo me aferré a la idea de hacer una escalera que subiera y bajara, y aquí estoy haciendo la planeación de los cortes porque la quiero hacer, de hecho la hice con tarjetas de teléfono. Entonces aquí con ayuda de pinzas y de pegamento empecé a hacer
pues experimentos. La verdad es que no salió a la primera. Debo haber hecho unas 10 escaleras antes de que quedaran las definitivas, pero tenía que hacer con ayuda de eso y de las piezas que van en los relojes, que son las que sujetan los esténciles, los extensibles, pues son pernos de relojero. Con ayuda de eso fue que me puse a hacerlo. Intenté hacerlo con otros materiales, pero me di cuenta que los pernos y las tarjetas de teléfono eran, por lo visto, para mí al menos, mi mejor opción. Es un material muy maleable, que es estireno propiamente, y viene en un calibre suficientemente delicado, pero a la vez fuerte, para poder trabajar con eso y con ayuda de los pernos de relojero. Bien, de esa manera, ahora lo que procedía era limar también la parte de los domos, la parte de los tragaluces que van arriba, para que queden pues cuadrados. No pueden quedar esas cosas así mordidas como si las hubieran agarrado a golpes. No, se trata de que pues quede un trabajo lo más limpio posible. Insisto, a mayor paciencia y mayor planeación, su trabajo va a quedar de mayor calidad. Entonces, tómense el tiempo necesario. Recuerden, un modelo no es concurso de velocidad, no se trata de que quede rápidamente. Requiere de planeación, requiere de experimentación. Y bueno, aquí, como verán, ahí hay una parte donde me fui chueco al hacer la ventana, tengo que resanarla, pero estoy haciendo con cartón las escaleras para darme una idea de los tamaños, y ya una vez que tengo establecido el tamaño de la escalera, poder entonces sí cortarla en el estireno, sabiendo cómo es que debe de quedar. Porque al ser una pieza fabricada, es muy importante que cumpla con los requerimientos. Les decía que intenté hacerlo con otros materiales, con grapas, pero no quedaba como yo quería, y entonces desistí de usar ese material. Aunque sí se puede utilizar para otras cosas en los modelos, en este caso no me sirvió para eso. Aquí yo ya la pieza, pues ya estoy armando las propias puertas, que aunque las quité de metal, pues había que volverlas a hacer ahora de estireno, que realmente es un rectángulo, no tiene mayor ciencia hacer ese pedacito de tarjeta, pero sí era muy importante que fuera funcional la puerta con las escaleras al mismo tiempo. Entonces es una cuestión de estar abriendo y cerrando hasta que perfectamente funciona el mecanismo. En este caso, pues porque yo me enterqué en que quería que esas escaleras hicieran eso, fue que estuve haciendo esos experimentos una y otra y otra y otra vez para que pudieran quedar de la manera que yo quería. Entonces, bueno, mucho de eso se van a enfrentar ustedes a la experimentación. Aquí yo ya estoy un poco más satisfecho con el mecanismo de las escaleras, que además, bueno, mis dedos gruesos no me ayudan mucho a hacer los movimientos, no necesitaría unas pincitas para poder hacer eso, pero bueno, ya se pudo. En el caso de las bisagras de atrás, ayuda mucho que el tamaño del modelo me permitió usar esas bisagras que ven ustedes ahí de joyero. O sea, va uno a la clapalería, pide esas bisagras, las más pequeñas que encuentras, y se pueden hacer las tapas también con estireno perfectamente, y pues ya, se colocan, se pegan, y queda bastante bien. Hay quien puede usar pedazos de clip, que está bien, pero pues aquí las bisagras están hechas para eso, justamente. Pero en modelos más chiquititos a veces se recomienda usar otro tipo de materiales de los cuales ya vamos a hablar. Aquí ya tengo yo mi modelo un poco más armado, más resanado, obviamente ya con la primera capa de primer o las primeras capas de primer, para que la pintura tenga una mejor sujeción, para que se expanda de la manera adecuada, y entonces yo ya pueda empezar a detallar mi pieza. Pero básicamente las modificaciones grandes de la pieza ya están hechas para este momento. Ya veo que hay un funcionamiento de las puertas y todo. Si se fijan, no estoy poniendo la parte de arriba porque en este modelo en particular es muy difícil poner esa pieza, entonces, y quitarla sobre todo. Entonces, yo no la quería poner hasta que no estuviera el último momento listo, porque si yo la pongo y me equivoco, hay que volver a ponerla.
Como verán, ahí está hecho el orificio de adelante, que es donde va a ir el letrero que ya les había comentado anteriormente. Aquí sigo haciendo experimentos porque a veces uno pinta la pieza y resulta que todavía no está listo todo. Y si hay que hacer ajustes, necesitamos que esté desensamblada la pieza propiamente para poder hacerle modificaciones. Aquí está la moldura a escala que les había comentado, que sirve para este tipo de modelos, sobre todo en los años 60, 70, que era muy común que los modelos tuvieran ese tipo de molduras. Bueno, ustedes las pueden conseguir así en rollo y las pueden aplicar perfectamente en los modelos. Es como una especie de decal que es plateado y se puede utilizar de esa manera. Aquí voy a hacer el letrero de Le Mans, que ustedes no me creerán, pero lo tuve que hacer a mano porque lo pude mandar a imprimir, pero yo ya quería terminar el modelo y entonces, pues bueno, lo hice a mano muchas veces. Aquí ya le puse los decals y así es como quedó finalmente terminado mi modelo, con el cual quedé muy satisfecho. Pues este fue el resultado de este camión que la verdad yo estoy feliz. Yo quiero seguir aprendiendo mucho de mis maestros de modelismo porque la pintura para mí es un dolor de cabeza, la verdad, no se me da. Y hay muchas cosas que yo sé que son criticables absolutamente, pues porque uno lo va haciendo sobre la marcha, uno comete errores y siempre va a ir mejorando. La pintura, insisto, no es mi fuerte, aún así creo que quedó lo suficientemente pues pareja, bien hecha. Me preocupaba mucho el tema de cómo hacer los mecanismos, las aperturas, y eso me dejó un buen sabor de boca. Logré hacer una pieza absolutamente personalizada y eso pues me agrada bastante. Y como verán, sí requiere de cierto trabajo, sí requiere de paciencia, de estar cortando piezas, de algunas estarlas modificando, pero al final se puede lograr algo como esto, que yo creo al final es un resultado satisfactorio. Y bueno, obviamente tú lo puedes hacer mejor. Aquí yo solo doy unos tips de cómo se puede hacer este icónico Fiat OM160 transporte de Ferrari de los 70s, en este caso de la carrera de Le Mans. Amigos, les mando un muy fuerte abrazo, espero que hayan pasado unas felices fiestas. Todavía no termina el año, entonces mis mejores deseos para ustedes, para este año que termina y para el que viene. No solo el principio de año, sino cada día, que cada día ustedes pues lo pasen lo mejor posible, que estén rodeados de muy buena vibra, de muy buenos pensamientos, de cosas positivas para ustedes, para su familia, todo lo mejor. Les mando un gran abrazo y nos vemos en una próxima edición. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información. Si quieres estar al tanto de todo lo que publico, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación. También estamos en Facebook, en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés. Hasta la próxima.